Haremos ahora una lectura y repaso de cada uno de los 7 pasos de algoritmos mantenibles aplicados a un algoritmo que le llamaremos generar emisión. Veamos que aquí tenemos los componentes, tanto el sitio web, el componente de negocio y el componente DS Data Services. Estaremos leyendo estas 7 carpetas de generar emisión. La mejor manera para los lectores, para los que están viendo estos tutoriales, es de que descarguen el código fuente y lo vayan leyendo paso a paso conmigo. Reitero, asegúrense de entender bien cada uno de estos pasos, de estos refactorings, porque va a ser la clave para que en sus programas también puedan aplicarlos. Entonces empecemos aquí con el generar emisión. Recordemos que la descripción inicial que habíamos mirado, teníamos de que genere la emisión recibe 5 parámetros: el tipo de identificación, la identificación, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido. Y él genera una estructura de datos que se llama emisión. Emisión tiene una fecha de generación, tiene un certificado de autenticación y un certificado de firma. Veamos que estos dos últimos son del tipo de datos certificado digital, que es el objeto que generamos en la otra serie de videos de un algoritmo que genera una estructura de datos, donde al final logramos un objeto bastante completo, con bastante inteligencia, que completa el Dondask y aplica también el polimorfismo. Bien, entonces estamos en el primer paso como un procedimiento. Tenemos la emisión, que es solo una estructura de datos, generación de emisión, que es propiamente el algoritmo que vamos a leer, y tipo de identificación, que es el enumerado con el que vamos a hacer ciertos condicionales, que por supuesto sabemos que después vamos a eliminar para favorecer el polimorfismo. ¿Cómo se lee este algoritmo de genera la emisión? Bueno, vimos que tenemos 5 datos que recibimos por parámetro, y lo interesante es que el algoritmo mismo tiene que obtener de una base de datos sus parámetros. El acceder a la base de datos está detrás de esta clase que se llama repositorio de parámetros. Repositorio de parámetros utiliza una tecnología llamada Entity Framework, donde se obtiene entonces la información de ciertas tablas de parámetros. Por ahora no vamos a ver estos detalles de implementación porque es simplemente una tecnología. Lo que quiero asegurarme es que veamos de que este repositorio de parámetros accede a un recurso externo y por ende no se le puede hacer pruebas unitarias. Como esta clase es creada en Genere la emisión y es utilizada directamente, entonces no podemos hacer tampoco pruebas unitarias a todo este algoritmo. Leamos entonces las primeras 3 líneas, que son las dependencias con recursos externos. Tenemos la dirección de revocación, que es un URL de internet. Tenemos los años de vigencia, que igual es un entero, y tenemos la fecha actual. Este datetime.now igual hace que esta función, que este procedimiento no pueda ser probado con pruebas unitarias, porque las pruebas no serían repetibles. Luego el algoritmo tiene 3 pasos, a través de los cuales va a ir asignando cada una de las 3 propiedades que vimos en la clase de emisión. Primero la fecha de generación, que se le asigna la fecha actual. El segundo paso es generar el certificado de autenticación, donde vemos de que tiene varios pasos que en un momento leemos. Son todas estas líneas. Y el tercer paso es generar el certificado de firma, donde tenemos todas estas líneas. Y al final retornamos la emisión. Bueno, vamos al paso 2 y vamos a leer lo que hace. Él dice que si el tipo de identificación es cédula, ahí está diciendo que si la persona es nacional, entonces va a crear un parameter object información nacional de autenticación, porque ya estamos hablando de autenticación. Si no, va a generar información extranjera de autenticación. Y posteriormente le va a asignar cada uno de los 5 datos que se necesita para generar ese certificado digital.
Después vemos que aquí certificado de autenticación se asigna al objeto certificado digital, que se crea a partir de esa información de autenticación. Y de manera análoga, se hace con la información de firma. Notemos de que aquí hay algo que tenemos que arreglar. Pues aquí arriba nos faltó indicar la dirección de revocación y los años de vigencia. Listo, entonces estamos agregando a los parámetros que recibimos en el algoritmo la información que obtuvimos de la base de datos. Y así el objeto certificado digital puede entonces ser totalmente verificable con pruebas unitarias porque todo lo recibe a través de sus parámetros. Igualmente en esta asignación. Entonces, para concluir, ¿tenemos un solo punto de entrada? Bueno, no, porque tenemos este punto de entrada donde hay 5 datos y este punto de entrada donde accedemos a recursos externos. Y esto, especialmente como son recursos que no son verificables con pruebas unitarias, hace de que todo el procedimiento esté en un lugar donde solo se puede verificar manualmente, lo cual es lento y propenso a errores. Ahora sigamos al segundo refactoring donde transformamos esto en un algoritmo con funciones.